Buenas noches. Espero que todos estén bien y estén gozando de la presencia de Dios y estemos llenos de esperanza por medio de la fe en aquel que nos ha dado la vida eterna y que nos ha dado una herencia incorruptible, inmarcesible e incontaminada en los cielos, reservada para nosotros, al cual su iglesia levanta alabanza, gloria y honra y honor por los siglos de los siglos. Jesucristo nuestro Señor, el Hijo de Dios, nuestra esperanza de vida, nuestra esperanza de gloria. Espero que todos estén gozando de todo eso en este tiempo y creyéndole al Señor que podemos echar toda nuestra ansiedad sobre Él y saber que Él tiene cuidado de nosotros. Bien, vamos a continuar con el estudio de Pedro que estamos llevando a cabo, en donde las riquezas de lo que escribió el apóstol, un hombre que tuvo un corazón lleno de la vida del Espíritu y de experiencias en el Espíritu con su Señor Jesucristo. El Espíritu de Dios le permitió plasmar estos 8 capítulos en las 2 epístolas que escribió, en donde abarca, como ya lo hemos visto, un periodo de tiempo bastante amplio, desde antes de la fundación del mundo hasta la Nueva Jerusalén, el cielo nuevo y la tierra nueva de la que habla la Escritura. El apóstol Pedro toca muchos temas en muchas de las frases que dice, que es lo que hemos estado viendo. Pero antes de comenzar, yo quisiera recomendarles que este es un tiempo para que se puedan sentar con la familia y escuchar con calma todo lo que vamos a hablar y apunten, sobre todo apunten. Miren, en el libro del profeta Habacuc, en el capítulo 2, versículo 2, descubrí algo que me interesó mucho y yo digo es que esto nos puede ayudar demasiado. Jehová me respondió y dijo: escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyere en ella. Entonces, fíjate que cuando nosotros, dice otra versión, registra en tablas la visión para que corra. Entonces, cuando nosotros tomamos apuntes, cuando nosotros escribimos las cosas que estamos leyendo o entendemos de la Biblia o estamos escuchando, para después cotejarlas, para después checarlas con la Escritura y tenemos nuestros apuntes, bueno, es bueno que después lo revisemos porque podemos enriquecer todo nuestro entendimiento de Dios, nuestro Señor, y poder tener con Él una experiencia pues plena y más profunda, y después que todo esto lo podamos compartir. Así es que es mi oración que Dios nos pueda dar en esta ocasión, en este tiempo de este estudio, luz acerca de su palabra, lo podamos apuntar, lo registremos ahí para que después que lo leamos o el que lo lea, bueno, su palabra corra. Así es que gracias a Dios por esto. Vamos a hacer una pequeña oración y vamos a comenzar con este tiempo. Esta oración es la que nos conecta con Dios en el Espíritu para poder esperar que Él nos bendiga y nos ayude en todo esto y nos dé entendimiento de su palabra. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesucristo, porque no es por nuestros méritos ni por lo que nosotros podamos entender por nosotros mismos que podemos recibir de ti, Señor, sino es cuando disponemos nuestro corazón, es cuando abrimos nuestro ser a ti, Señor, dependiendo de ti y acudiendo a tu palabra, Señor, sabiendo que desconocemos muchas cosas, pero que tú nos puedes dar luz de todas ellas, para poder, Señor, afirmar nuestra vida, para poder, Señor, conocerte más, adorarte, Señor, y avivar la esperanza a la cual tú nos has llamado, la esperanza de vida eterna, para que en aquel día, Señor, que se muestre la salvación completa y la salvación tan grande de la que hemos estado hablando en las epístolas, en la primera epístola de Pedro, Señor, podamos ser hallados en gloria, en alabanza delante de ti, mediante la fe que nos ha sido dada. Padre Celestial, bendice cada oyente, Señor, bendice cada oído, cada entendimiento de los que están escuchando, y en tus manos ponemos este tiempo, Señor, también, para que tu Espíritu, Padre, pueda hablarnos en esta hora. Nos disponemos, Señor, a ti en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Bien, pues vamos a darle lectura del capítulo 1 del versículo 13 al 17.
Y vamos a continuar con esta epístola porque hay cosas muy interesantes que Dios nos quiere mostrar o reafirmar. Dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Vamos a continuarle. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre, porque toda carne es como hierba y toda gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Aleluya. Bien. Los primeros 12 versículos, voy a introducir esto con algo de lo que más o menos ya hablamos, un pequeño repaso general, muy rápido, para continuar y contextualizarlo todo otra vez. Los primeros 12 versículos del primer capítulo de Primera de Pedro, decíamos la vez pasada, son versículos que profundizan y no son tan fáciles de entender. O sea, son complejos por lo que abarcan y son complejos por lo que nos están describiendo. En estos versículos se abordan versículos relacionados o frases relacionadas con todo lo divino, mientras que en los versículos del 13 al 25 que acabamos de leer se abordan asuntos relacionados más bien con lo humano. Un ejemplo de los asuntos profundos que el apóstol Pedro aborda, que ya hablamos, pero solamente para recordar, del 1 al 12 del capítulo 1, es la presencia de Dios. Según el versículo 1 y 2 del capítulo 1, nosotros fuimos escogidos según la presencia de Dios. La pregunta es si puedes tú explicar qué es la presencia de Dios. O sea, no es un asunto tan sencillo. Entonces, ¿podemos explicar qué es la presencia de Dios? Bueno, este asunto de la presencia de Dios es profundo y tiene mucho significado y hablamos de él un poquito en los mensajes anteriores. Luego en el versículo 3 Pedro dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Fíjate, puesto que Jesucristo es Dios, ¿cómo entonces puede ser Dios su Padre? Si Él es Dios, ¿cómo puede ser Dios su Padre? Por eso te digo, son asuntos no tan sencillos, son asuntos de cierta profundidad que necesitamos comprender. Este es otro asunto profundo que abarca justamente en estos versículos. Entonces, en los primeros 12 versículos de este capítulo, los asuntos que están relacionados con todo lo divino son muy significativos y tienen mucha profundidad, porque cuando ahondas en ellos comprendes muchas cosas. Por ejemplo, yo estaba viendo ayer un Bereshit que le llaman de la Torah en el hebreo, una escritura hebrea, y hay asuntos muy interesantes. Mira, por ejemplo, cuando en Génesis capítulo 1, cuando dice que Dios le hizo ayuda idónea al hombre, en el original o en el hebreo, en el idioma hebreo, dice le edificó. Entonces, hay cosas que nos dan una pauta para ver que el significado tiene algo más que solamente le hizo una ayuda idónea, sino le edificó, y con eso tú puedes comprender que
ayuda que le edificó Yahweh Dios a Adán, se le edificó para que sea su ayuda idónea. Y entonces tú puedes entender que está hablando de la iglesia porque Cristo dijo en el capítulo 16 de Mateo que él edificaría su iglesia. Entonces esto nos enseña que Dios está preparando una ayuda idónea para Jesucristo, la cual es su iglesia. Así es que la Biblia nos da entendimiento cuando andamos en algunas cosas de algo muy significativo y nos acerca, nos aproxima mucho más a la verdad cuando andamos en estos asuntos. En el caso aquí del apóstol Pedro, en donde él abarca asuntos relacionados con el aspecto divino que son profundos y que son significativos, nos damos cuenta, por ejemplo, cuando habla, bendito es el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, y podemos pensar, bueno, ¿por qué si Jesucristo es Dios, por qué habla de Él como Padre? Y en el Antiguo Testamento, cuando el Señor hace apariciones, esto se llama teofanías, el Señor Jesucristo hace apariciones antes de su encarnación y se habla del ángel de Yahweh. Entonces hay una parte donde dice, el ángel Yahweh de Yahweh, o sea, el ángel de Jehová, se le apareció a Moisés. Entonces, es Dios en el Hijo como mensajero. No que sea un ángel creado, porque Cristo no es un ángel creado, sino Cristo te decía en la otra ocasión, es igual a Dios. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Entonces nos dice el apóstol Pablo por el Espíritu que el Señor Jesucristo, despojándose de su gloria, despojándose de lo que Él era, se vino a ser hombre y tú puedes deducir con el entendimiento de todos estos versículos y con la guianza y la luz del Espíritu, cómo la palabra te puede alumbrar para entender que Dios el Hijo y Dios el Padre son uno mismo, pero a la vez son dos personas. Es decir, Dios como Hijo trabaja de una manera y Dios como Padre trabaja de otra y Dios como Espíritu trabaja de otra manera. O sea, no de una manera contraria a los otros, sino colaborando, llevando a cabo todos los hechos de Dios como el Señor los arregló que deben ser. Así es que esto es lo interesante de estos asuntos que trata el apóstol Pedro, que podemos investigar y enriquecernos con esto. Y todo esto nos da por resultado el que adoremos a Dios con palabras así, ¿no? Que le digamos al Señor, tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos, no hay otro Dios fuera de ti. Señor, te adoramos porque tú eres el Dios creador de los cielos y de la tierra, tú nos hiciste a nosotros y no nosotros a nosotros mismos, como decía el salmista. Y podemos adorar a Dios y podemos darle gloria a Dios con todo esto que el Espíritu nos da a entender cuando profundizamos. Así es que estos aspectos de los que habla acerca de la divinidad el apóstol Pedro son profundos. Bueno, en los primeros 12 versículos, insisto, habla con respecto a lo divino, que tiene mucho significado, pero los asuntos que abarca del 13 al 25 tienen que ver un poco más con el aspecto humano, pero tienen muchos detalles que vamos ahorita a empezar a ver, en los que tú y yo tenemos que considerar nuestra vida a la luz de todos estos detalles y lo que Dios quiere. Entonces, podemos dividir este capítulo en dos secciones, del versículo del 1 al 12, que abordan los asuntos tocante a lo divino, de lo que ya hemos hablado, y los versículos 13 al 25, que abarca asuntos tocantes a los seres humanos. Entonces, del 13 al 25 hay principalmente dos cosas que tenemos que ver. Ser santos, dice aquí la Escritura, en toda nuestra manera de vivir, y luego habla del amor fraternal. Eso lo tenemos que considerar porque a eso se está refiriendo el apóstol Pedro, junto con muchos otros detalles. Ahora, el versículo 15 dice, sino así como Él es santo, quien nos llamó, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Y el versículo 22 dice, puesto que habéis purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. Fíjate cómo se purifica el alma. Cuando obedecemos a la verdad, tu alma es purificada. Eso es interesante. Entonces dice, puesto que habéis purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, para
el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. El amor de Dios, mis hermanos, es un amor sincero, el que nosotros debemos expresar a los hermanos. Siempre tiene que ser un amor sincero y tiene que ser un amor que, aunque muchas veces nos llamen la atención o nos corrijan o nos exhorten, no tenemos por qué molestarnos, al contrario, tenemos que darle gracias a Dios y considerar lo que Dios nos está hablando, porque la persona que nos ama nos va a hablar la verdad, no nos va a hablar mentira, ni nos va a hacer creer algo que no es, etcétera. Entonces, la preocupación aquí del apóstol Pedro en estos versículos es que los creyentes fueran santos, dice aquí la Biblia, en toda su manera de vivir y que se amaran unos a otros con amor fraternal. Bien, lo hemos dicho en otras ocasiones que los primeros 12 versículos, es lo que hemos puntualizado, de este capítulo, revelan asuntos profundos relacionados con lo divino, y algunos de estos asuntos son, fíjate, la paciencia de Dios Padre, ser regenerados para una esperanza viva, la herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, y por último, el hecho de que esta herencia está reservada en los cielos para nosotros. Luego, de los versículos 3 al 25, tratan principalmente de cómo desarrollar una manera sana de vivir, así como lo que nombramos, o lo que nombra Pedro también, el amor fraternal. Estos dos asuntos son el fruto, estos dos asuntos, nuestra santa manera de vivir en todos los aspectos, y el amor fraternal son el resultado o el fruto de la plena salvación que el Dios de la Trinidad está llevando a cabo en nosotros o lleva a cabo en nosotros. Es decir, la vida cristiana normal es una vida que da como fruto todo esto. Un amor fraternal no fingido y una santa manera de vivir en todas las áreas de nuestra vida. A lo mejor esto nos tiene que hacer pensar un poquito si estamos siendo apartados por Dios o, bueno, ya fuimos apartados por Dios, pero si estamos viviendo en esa santificación que Dios nos dio, apartados de la contaminación del mundo, apartados de la contaminación del pecado. Examinemos ahora estos versículos del 13 al 25 y vamos a ir ahí con cuidado. El versículo 13 dice: por tanto, ciñéndoos los lomos de vuestra mente y siendo sobrios. La Reina Valera dice, porque es otra versión, dice acá: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Y otra versión, la que acabo de leer, dice: por tanto, ciñéndoos los lomos de vuestra mente y siendo sobrios, poned vuestra esperanza completamente en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Aquí habla los lomos de vuestro entendimiento, pero creo que es más acertado hablar de los lomos de la mente. En estos versículos, del 3 al 12, son una sola frase en la que se bendice al Padre, es decir, se habla bien de Él. Ya vimos la vez pasada lo que significa hablar bien del Padre. Hablar bien del Padre es cuando tú lees la Biblia en voz alta y oras con ella, porque estás hablando las cosas de Dios. No estás inventando, no estás interpretando nada de acuerdo a tu propia interpretación, sino que estás diciendo simplemente lo que la Biblia dice y estás orando con ello a Dios. Y entonces, cuando tú estás recordando que Dios es el que dio la promesa, por ejemplo, en Génesis 3:15, acerca de cómo la simiente de la mujer iba a pisar la cabeza de la serpiente y a vencer a la simiente de la serpiente, y tú recuerdas todo esto, te puedes seguir orando hasta la venida de Cristo que profetizaron todos los profetas con el Espíritu de Cristo, como dice el apóstol Pedro, hasta la venida del nacimiento de Cristo, donde los ángeles se alegraron y lo anunciaron ahí a una serie de pastores. No lo anunció a los que creían que eran muy doctos en la ley, sino a los humildes de corazón, a los que tenían hambre de Dios, les fue anunciado ese mensaje. Eso es muy significativo. Y entonces tú puedes ver la benevolencia de Dios con aquellos que de corazón puro, que de corazón verdaderamente interesado en Él, le buscan. Y entonces, cuando tú recuerdas todas estas cosas, bueno, pues estás adorando a Dios, estás hablando bien del Padre, le estás bendiciendo, y por eso Pedro dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, y luego dice: porque es bendito, ¿no?, por todo lo que el Señor es y hace.
Entonces, aquí se nos revela sus maravillas y excelente salvación que empieza a partir de la regeneración de nuestro espíritu, versículo 3, y culmina con la salvación de nuestra alma, versículo 9. Una salvación efectuada por medio de los sufrimientos y de las glorias de Cristo, porque Cristo tenía que sufrir, pero atrás de estos sufrimientos vendrían unas glorias de las que ya hablamos, ¿no? Y entonces, con base en esto, en el versículo 13, se da inicio aquí a una exhortación, escucha esto, a los que participan de la salvación completa de este Dios de la Trinidad que efectuó en toda su administración, en todo su modo como va desarrollando sus planes y en toda su economía. Es los que hemos participado de esta salvación, bueno, estamos participando de toda esta herencia. Entonces, para todos ellos, el apóstol Pedro nos dice, o para todos nosotros, ceñir los lomos de nuestra mente, ¿no? O ceñir los lomos de vuestro entendimiento. Entonces, ceñir los lomos de nuestra mente significa no dar rienda suelta a nuestros pensamientos. Y aquí tenemos que pensar en algo, mis hermanos, porque la mayoría de nosotros deja que sus pensamientos corran libremente. ¿Cuántas veces no estamos oyendo un mensaje del Señor o estamos leyendo la Biblia, pero nuestra mente no tiene frontera, se va y empezamos a pensar en un montón de cosas y somos distraídos? Entonces parece ser que nuestra mente está suelta, no está fajada nuestra mente, no está detenida, no está sostenida nuestra mente. Es un ejercicio que tendríamos que hacer. Tal vez en este mismo momento, a lo mejor muchos de ustedes de los que están oyendo están distraídos, están pensando no sé, en la comida, en si desinfectaron esto, si desinfectaron aquello, o en si un familiar, no sé, en lo que sea. Y puede ser que la mente se vaya sin ninguna frontera libremente. Pensamos en una cosa y luego pensamos en otra. Es decir, en cuestión de segundos podemos darle la vuelta al mundo con nuestros pensamientos, con nuestra mente. Podemos estar pensando en una cosa y de repente empezamos a pensar en otra. Por ejemplo, mientras alabamos el nombre del Señor, puede ser que inesperadamente empecemos a pensar en algo que tenemos que comprar o que nos hace falta en las compras del diario mandado que tenemos que hacer, y debido a que nuestros pensamientos pueden viajar tan rápido, entonces dice el apóstol Pedro, ciñan los lomos de su mente. Entonces esto es algo que tú y yo tenemos que poner atención, ceñir los lomos de nuestra mente. Por ejemplo, a muchos cristianos les gusta leer la Biblia con un fondo de música cristiana, y mientras están leyendo la Biblia están oyendo cánticos y son espirituales y son todo, y los pueden oír y a lo mejor se pueden concentrar. Por ejemplo, yo no puedo oír música de alabanza y estar estudiando la Biblia, me desconcentro. Me voy con la alabanza y me meto en otro asunto que no debo estar en ese momento, porque si me toca estudiar la Biblia, estar en esa presencia del Señor de esa manera, no quiere decir que cantando no lo esté, pero no es el momento, sino que estoy estudiando la Biblia y pongo música, me voy con la música, me ha pasado, ¿no? He puesto música de alabanza y adoración a Dios que me gusta mucho cómo Dios es alabado, y hasta me he puesto a llorar. A veces, porque la música me llama y me toca el alma también, y entonces empiezo a adorar ahí a Dios, pero tenemos que ceñir los lomos de nuestro entendimiento para no salirnos de lo que estamos haciendo. Ahora, si se trata de adorar a Dios, bueno, hagámoslo, pero en ese momento no empecemos a pensar en otra cosa. Solamente se lo puse como ejemplo de lo que a mí me pasa, que la mente se puede distraer aún hasta con cosas de la alabanza y de la adoración misma, ¿no? Ahora, aquí Pedro parece estar diciendo, hermanos, les acabo de presentar unos asuntos maravillosos, unos asuntos divinos, y ustedes han leído sobre la manera en que bendije a este Dios triuno, bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, etcétera, todo lo que dice ahí, ¿no? El Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque nos regeneró para una esperanza viva, y también les hablé de la elección de Dios según su presciencia, de la redención de Cristo y de la aplicación del Espíritu. Ahora, lo que yo estoy haciendo, pensando que Pedro podría hablarnos así, ¿no? Les insto a que ciñan sus lomos de su mente y no dejen que su mente corra libremente, sino que la mente
se quede en las cosas de Dios siempre. En el versículo 13, Pedro habla también de ser sobrios y estar en calma y tener una mente despejada, capaz de comprender todo el plan, toda la administración, toda la economía de Dios en su salvación, según se revela en los versículos del 3 al 12, sin dejarnos perturbar por el temor, sin dejarnos perturbar por la ansiedad o por las preocupaciones. Fíjate, por tanto, ciñan los lomos de su mente, sean sobrios y esperen por completo en la gracia que se les traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Entonces, aquí habla de la sobriedad. Tenemos que hacer a un lado la ansiedad, el temor, las preocupaciones. Estaba oyendo un mensaje de un hermano en Cristo que habla de cómo Dios enjuicia al mundo, Dios enjuicia a los suyos. También de esto lo hemos hablado, porque la Biblia, y lo vamos a ver más adelantito, que el juicio comienza por la casa de Dios. Pero Dios enjuicia el pecado y enjuicia muchas cosas, y que de enfermedades pueden morir los cristianos como los no cristianos también. Sin embargo, aunque esto es verdad, que Dios va a emitir juicios sobre la tierra, nosotros, sus hijos, tenemos también la otra parte, de echar sobre Él nuestras angustias, porque Él tiene cuidado. O sea, tenemos que creer en esa palabra, en que Dios tiene cuidado, porque dice, somos guardados por el poder de Dios mediante la fe. ¿Cuál es el poder de Dios? En primer lugar, la Biblia dice que somos guardados por ese poder, pero Él nos cuida, en su poder Él nos cuida. Entonces, no estamos pensando, tal vez no estemos pensando o creyendo que con esta fe que nos fue dada por Él, porque tenemos fe por parte de Dios, no que tú la tengas de nacimiento, Dios nos da esa fe para poder ser guardados con su poder. Y en su poder Él dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Y luego dice, por nada estéis afanosos. Y luego dice, he aquí que estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. No les dejaré solos, confíen, yo ya vencí al mundo, no tengan miedo, creen en mí, creen también en Dios. O sea, hay tantas palabras de Cristo tan preciosas que por medio de la fe podemos nosotros captar el poder de Dios para ser guardados. Y eso y miles de promesas más que hay atrás de estas, o cientos, que creo yo que son miles también, por lo menos 2,000 o 2,000, más de 2,000. Entonces, vemos que hay promesas impresionantes por parte de Dios para poner nuestra esperanza en esas cosas y no preocuparnos, no tener temor, sino ser sobrios. Déjenme hacer un paréntesis aquí pequeño. Cuando hablamos de las batallas de Yahweh, o las batallas de Jehová, o las batallas de Dios, nosotros vimos varios ejemplos, si se acuerdan, vimos varios ejemplos en la Escritura. Y uno de los más significativos, aparte de las batallas que David llevó a cabo, pero esta batalla es todavía más antigua, una de ellas es la batalla de Abraham en el capítulo 14. Pero otra de ellas es en el libro de Josué, capítulo 10, en donde Israel pelea contra, me parecen que eran 5 reyes, o más, no sé, por lo menos eran 5, que querían acabar con los israelitas. Y vemos que Josué se agarra de Dios fuertemente y de una manera valiente sale a combatir a estos hombres, pero Dios empieza a luchar su batalla por su pueblo, y entonces Él hace caer del cielo un granizo muy grande. No sé si eran asteroides, no sé si eran de veras granizos de 30 kilos como los que dice el Apocalipsis que va a haber, o era algo que el Señor mandó, que empezó a destruir a los pueblos enemigos y tuvieron que huir. Pero lo que me llama la atención es la sobriedad de Josué y del pueblo de Israel, cuando estaban viendo todas estas situaciones raras, porque los polos de la tierra se movieron y el sol se detuvo. ¿Qué pasaría si ahorita se movieran los polos de la tierra y el sol se detuviera, y entonces dieran las 5 o 6 y el sol estuviera en el mismo lugar que ahorita, por ejemplo, a las 1 de la tarde o al mediodía? A lo mejor diríamos, ay Señor, ¿qué está pasando? ¿Verdad? Pero yo veo que Josué era bien sobrio. Por ejemplo, Abraham, cuando fue a rescatar a su sobrino Lot
de aquellos reyes malvados, que Laomer se llamaba aquel rey, pero estaban los refaitas, los samsoneos, pura gente rara, gigantes, dice la escritura, que eran los que dominaban la tierra. Y además, ¿tú qué podías hacer si mides 1,70, 1,80, vamos a suponer que es muy alto y mides 1,85, 1,90? ¿Qué puedes hacer contra un gigante de 2,5 metros o de 3 metros? Armado y un guerrero bien fuerte. No puedes hacer nada. Sin embargo, Abraham se armó con lo que pudo y fue a pelear una batalla porque sabía que Dios estaba con él y no se apantalló por ver a estos gigantes y a estos reyes que tenían ejércitos, sino que él tuvo sobriedad sobre ese asunto. ¿Y qué pasó con David cuando peleó con Goliat? David tenía una sobriedad frente a ese gigante que lo podía hacer papilla, pero dice: tú vienes a mí con lanzas, pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos de Israel, del Dios de los ejércitos de Israel. Y ese gigante cayó. Así es que nuestra confianza debe tener una sobriedad en Dios y no estar atemorizados por nada. No salir ahí como así todos asustados: reprendo esto y reprendo aquello y reprendo lo demás. Ahí está bien que reprendas, pero debemos ser sobrios. A veces yo vi en un video a un cristiano reprendiendo allá en otro país a todo esto del virus y le ordenaba, y a la 1, a las 2, y ese hecho está, desbaratado estás, y no salgas de donde saliste, y un montón de cosas. Y mira, la epidemia avanzó. No se trata de eso. No porque tú te nombres que eres un apóstol y que tienes un territorio, quiere decir que puedes dar el ancho en muchas cosas. Es un autoengaño de una superioridad que no tienes. Las batallas son de Dios, aleluya. Y lo que nosotros tenemos que hacer es confiar en Dios sobriamente. Bendito sea el nombre del Señor. Es lo que tenemos que hacer. Confiamos en que Dios va a suplir nuestras necesidades, confiamos en que Dios nos va a dar salud, confiamos en que la angustia va a ser quitada, confiamos en que nuestras enfermedades pueden ser sanadas. O sea, tenemos plena confianza en Dios. Y examinando bien nuestra vida, si no hay por ahí orgullo, si no hay por ahí odio, falta de perdón, si no hay por ahí rencilla, si no hay por ahí un pecado oculto, bueno, tenemos que limpiarnos con la preciosa sangre de Cristo. Pero dice el apóstol Pablo: sed sobrios, estar en calma, tener una mente despejada, capaz de comprender, una mente fajada de los lomos, que no viaje a muchos lados, capaz de comprender el plan de Dios, su economía, su salvación, según se revela en los versículos 3 al 12. Te sugiero que lo repases, sin dejarnos perturbar por el temor, la ansiedad o las preocupaciones. Y luego en el 13 nos encarga el apóstol Pedro que pongamos nuestra esperanza completamente en la gracia que se nos traerá. Esto está tremendo. ¿Sabes por qué? Porque ya hemos visto que la gracia no solamente es un don inmerecido. No, es eso, pero es más, es mucho más. Cuando el Evangelio de Juan describe la gracia en sus primeros capítulos, describe a Jesucristo. Dice: lleno de gracia y de verdad. Y de la plenitud de Cristo, esta palabra plenitud es como cuando llenas un vaso con agua y está chorreando. Dice: de esa plenitud tomamos todos, gracia sobre gracia, aleluya. Entonces dice aquí la escritura que debemos nosotros, fíjate el versículo 13: por tanto, siguen los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios, etcétera, esperar por completo en la gracia que se os traerá. Entonces aquí habla de poner nuestra esperanza en la gracia, es decir, la vida llena de Cristo en nosotros, que nos ayuda a vivir y a estar en este estado hasta que sea plenamente manifestado todo esto que está hablando la Escritura, la plena gracia. Esta esperanza es la esperanza viva que nosotros recibimos, mis hermanos, mediante la regeneración. Versículo 3 dice: bendito el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo, de los muertos. Entonces debemos poner esta esperanza viva completamente en la gracia que se nos traerá, dice aquí la Escritura, cuando Jesucristo sea manifestado. Fíjate, por un lado debemos nosotros avivar la esperanza que Dios nos ha dado y anhelar
Anhelar la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Anhelar aquel día. Muchos a lo mejor podemos decir, no, es que ¿qué voy a hacer con mi casa en Cancún? ¿Qué voy a hacer con mi casa allá en Miami? ¿O qué va a pasar con todo? ¿Qué pasa? Esto no funciona, no va a funcionar más. Entonces, que tu mente no se distraiga, debemos ser sobrios y poner nuestra esperanza en aquella gracia que se nos va a traer. Así es que cuando Cristo se ha manifestado, aleluya. Bueno, sin duda, esta gracia, te lo vuelvo a repetir, no se refiere solamente al favor inmerecido, sino más bien a la salvación del alma. Es decir, como dice el versículo 5, el versículo 9 y el versículo 10. Fíjate, el 5 dice, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar salvación que está preparada para ser manifiesta en el tiempo postrero. Y el versículo 9 dice, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Y el versículo 10, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, esta es la gracia, fíjate, este está gruesísimo. Dios destinó una gracia para nosotros. Aleluya. Qué cosa más gloriosa. Él desde antes de la fundación del mundo destinó una gracia para nosotros. Y entonces los profetas inquirieron de esta gracia e indagaron acerca de esta salvación que se traería mediante esta gracia. Qué impresionante está esto. Entonces, debemos poner nuestra esperanza viva plenamente en esta gracia. Y será la consumación de la plena salvación de Dios. Ahora, la gracia nos fue traída por la primera venida del Señor Jesucristo. Te lo dije hace ratito, esto está en Juan 1, 17. Dice, vamos a leerlo para que estemos con el texto como debe ser. Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 17. Dice acá, dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la realidad o la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Entonces fíjate, Dios había destinado una gracia y Jesucristo la trajo. Ahí se estaba cumpliendo el momento en que esa gracia había sido traída a nosotros y destinada a nosotros desde antes de la fundación del mundo, y Jesucristo venía porque Él era lleno de gracia, aleluya. Él traía esa gracia y entonces Él es la gracia destinada para nosotros. Esto es lo que está hablando aquí el apóstol Pedro en el versículo 10. Dice, y los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Y entonces tienes a Miqueas, entonces tienes a Joel, entonces tienes a Isaías con un montón de cosas que habla acerca, todo el capítulo 53, y etcétera, muchos capítulos más. Entonces tienes a Zacarías, que es uno de los profetas más mesiánicos que hay, o que se les puede hablar, habla mucho de Cristo. Y etcétera. Entonces, esta gracia llegó aquí por medio de Jesucristo y será la consumación también de la plena salvación. Entonces, insisto, la gracia nos fue traída por la primera venida del Señor Jesucristo y va a ser consumada con su segunda venida, o por su segunda venida, o en su segunda venida. Ahora, en esta gracia debemos poner nuestra esperanza. Nuestro Cristo es esa gracia, Él la trae. Ahora, tú y yo tenemos esa gracia dentro también. Y podemos orar, Señor, dame gracia para vivir en estos tiempos, dame gracia para entender tu palabra. Y tú estás abocando a aquella gracia destinada a ti, que se llama Jesucristo lleno de gracia. Él es la gracia. No es que tenga gracia y te voy a repartir de esta gracia que tengo, ¿no? Y la saca de las bolsas acá. No, Cristo es la gracia. Tú tienes a Cristo, tienes la gracia destinada para nosotros. Es decir, Cristo tenía un destino y era ser gracia para nosotros. Adoro el nombre del Señor por estas cosas. Bendito sea su nombre. Ahora, todo lo que disfrutemos del Señor hoy, mis hermanos, es, relativamente hablando, una pequeña porción. Porque hay muchas otras cosas físicas que están acá. Pero podemos probar una pequeña porción del Señor. Una porción que nos ha transformado. Es pequeña, pero no es tan pequeña.
¿Me explico? Pero no es todavía aquella porción completa que va a ser cuando Cristo salga de atrás del escenario. Ahorita lo vamos a ver como el velo es quitado y sale Cristo, ¿no? Se nos revela aquí el Señor. Entonces, es una pequeña porción que nos fue dada, pero ¿cómo transformó nuestras vidas? Cómo amamos al Señor ahora por esa pequeña porción de gracia que disfrutamos. Cómo nos animamos, cómo nos revestimos de gozo al estar escudriñando la Escritura y comer de este Cristo que es la gracia destinada a nosotros por una pequeña porción de gozo que podemos disfrutar. Somos transformados, somos llevados a la misma gloria de Dios en una porción pequeña, pero capaz de transformar nuestra vida, nuestros pensamientos, nuestros hábitos, nuestra manera de ver la vida. Esta pequeña gracia que todavía es pequeña y nos ha sido dada para disfrutarla, que no es la plenitud, porque la plenitud va a venir cuando estemos allá con Él, pero esta pequeña gracia transformó todo y sigue transformando todo nuestro ser día a día. Aleluya, qué gloria más grande, qué gloria más grande. En la Biblia a esta porción se le llama arras o se le llama garantía. Es una pequeña porción. Fíjate, tenemos la garantía, tenemos el gozo de Dios, nos agrada estar con los demás hermanos en Cristo, podemos orar juntos, podemos platicar de las cosas de Dios, podemos amarnos unos a otros, podemos considerarnos, podemos exhortarnos, podemos animarnos en las cosas de Dios por esta gracia preciosa y por esta pequeña porción que se llama, en otra parte de la Biblia se llama arras del Espíritu, o la garantía que nos ha sido dada de una salvación tan grande. Es decir, esto pequeño que ahorita podemos disfrutar, que a veces lloramos, nos reímos de gozo, estamos tan gozosos que no damos crédito a eso muchas veces. Bueno, esa pequeña porción en aquel día va a ser revelada con una cosa eterna. No sé ni cómo va a ser eso, pero va a ser impresionante. Entonces, esto nos indica que aún nuestro disfrute de todo esto de Dios no es completo, sino una pequeña porción solamente. Esta era actual, mis hermanos, es una era en la que apenas tú y yo disfrutamos de un pequeño anticipo que le llamo pequeño en comparación con todo lo que viene, pero que transformó nuestras vidas. Fíjate, cuando tú fuiste transformado en tu vida, si tú has dado testimonio de Cristo, otros también son transformados por ese gozo y por ese disfrute pequeño que tú tienes, que no es pequeño. Le llamo pequeño, insisto, en comparación con lo que viene. Pero toca a otras personas. Yo fui tocado porque yo veía a Dios en la persona que me predicó la palabra. O sea, ese gozo y ese disfrute que ellos tenían en Dios, los que me compartieron, tocó mi vida. Y yo pude probar la gracia destinada también para mí. Es decir, a mi Cristo precioso que me salvó, me perdonó, me perdona y me perdonará. Un día te voy a demostrar con la Biblia, si tú puedes ver uno de los estudios que subí no sé por dónde lo subió Andrés, no sé cómo se llama eso, pero te vas a dar cuenta que Dios reservó una porción para el pueblo de Israel preciosa para sus prevaricaciones futuras, en donde Dios proveyó una salvación eterna completa. Te lo voy a decir en otras palabras: tus pecados pasados, presentes y futuros ya fueron perdonados. ¿Eso te sorprende? Está escrito en la Biblia, pero hay que entenderlo. Esto no quiere decir que, entonces como ya mis pecados futuros fueron perdonados, entonces voy a hacer lo que quiera. Si tú piensas así, a lo mejor ni siquiera has nacido de nuevo y no tienes la vida del temor de Dios dentro de ti. Pero los que tenemos el temor de Dios, la verdad andamos en ese temor y sabemos cómo Dios ha trabajado. Pero como no somos perfectos y seguramente nos vamos a equivocar, el Señor tiene reservada esa gracia para perdonar nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Porque si no, ya estaríamos perdidos todos. No habría un solo cristiano que existiera. Ya estaríamos todos condenados, todos. Ya ponle el nombre que quieran, los famosos que
que se creen famosos en esta tierra, pero que no lo son famosos ellos ya tienen su propia recompensa ahí, en su fama, que bueno, pero todos esos y todos nosotros y todos los demás, juntos todos, ya no estaríamos en la fe. ¿Y por qué estamos aquí? Por la gracia del Señor y su perdón eterno. Por eso estamos aquí. Todavía. El Señor le dijo a Pedro, Pedro, tú te vas a ir un tiempo de acá, pero cuando regreses, fíjate, el Señor le está diciendo, te vas a ir, te vas a soltar de mí un rato, pero te voy a regresar. Y cuando regreses, consuela y anima a los demás. O lo vas a hacer, vas a consolar y animar. Ahora que Pedro diga, me voy de vacaciones, el Señor dijo que podía ir a pecar. Pedro no se fue a pecar, se fue a pescar otra vez porque se asustó, estaba sacado de onda. Pero el Señor se les apareció en la playa, les dio de comer, no de los que ellos sacaron ahí de los peces, del montón de peces que sacaron de la barca, sino el Señor aparte preparó una comida y les dio de comer algo que Él les daba de comer, que era el mismo. ¿Significa eso? Les dio una comida aparte y entonces ahí ellos fueron confirmados de una manera impresionante. Bueno, solamente para explicarte un poquito de esto. Hay mucho que hablar, pero no es el tema. No me puedo meter en esto completamente. Entonces, la era actual, te decía, es una era en la que apenas disfrutamos un poquito. Pero cuando el Señor Jesucristo regrese, entonces nuestro disfrute será completo. Mientras disfrutamos del anticipo y tenemos la esperanza, mientras estamos disfrutando del anticipo, mientras más disfrutamos de este anticipo, estamos teniendo más grabada, más avivada la esperanza de que en el futuro nuestro disfrute será pleno. La naturaleza, la esencia y la realidad de lo que estamos disfrutando hoy, mis hermanos, son las mismas de lo que vamos a disfrutar mañana. La diferencia es solamente en cantidades cuantitativa la diferencia, ¿no? O sea, es la misma calidad de vida, es el mismo Cristo, es ese gozo, pero va a haber mucho más gozo, mucha completa paz, ya no habrá aflicción, es decir, será muy grande aquel disfrute de esa gracia venidera. Entonces, lo que disfrutamos hoy es tan solo una pequeña porción que nos ha sido dada como muestra o anticipo, pero en el futuro, mis hermanos, disfrutaremos la porción completa y nuestro disfrute será pleno, gloria a su nombre. Así es que, por un lado, hoy disfrutamos de la gracia y por otro, esperamos el día en que disfrutaremos de la porción completa de esta gracia. Gloria a su nombre. Esto quiere decir que mientras disfrutemos o disfrutamos de este anticipo, aguardamos con anhelo, mis hermanos, poder disfrutar la porción completa y eso hace que pongamos nuestra esperanza en el disfrute venidero, en esa gracia que va a ser manifiesta cuando Cristo aparezca otra vez. Qué glorioso. Entonces, este pleno disfrute que experimentaremos en el futuro será la consumación de esta gracia única. Es la misma gracia, pero lo otro va a ser una cantidad tremenda. Ahora, esta gracia no es simplemente, como te lo decía hace ratito, un favor inmerecido, sino el propio Dios de la Trinidad que se nos ha dado como nuestra plena salvación a fin de que lo disfrutemos plenamente. Hoy solamente disfrutaremos un anticipo de una pequeña porción, pero viene el día en que disfrutaremos la porción completa. Entonces, la exhortación es aquí que pongamos nuestra esperanza en la porción completa que disfrutaremos en el futuro, lo cual será la consumación de la gracia. Fíjate, qué gozo más increíble cuando estamos leyendo la Biblia, que estamos comprendiendo cosas. Yo ayer estuve leyendo un buen rato unas cosas y luego consulté la Biblia hebrea y me estaba gozando con Dios de las verdades históricas, de las verdades espirituales, de cómo la Biblia es una verdad de principio a fin, de Génesis hasta Apocalipsis, revelada. Hay hombres que se han dedicado a estudiar los fósiles y las ciudades enterradas ahí en aquellos lugares en donde están descubriendo las civilizaciones y todo ese asunto. Y muchos de ellos han reconocido la Biblia como una autoridad histórica, o sea, donde no aparecen insignios en otros lugares de ciertas civilizaciones, en la Biblia se aparece. Por ejemplo, no sé si alguna vez has indagado acerca de los hititas, de los de Etam.
estos hititas, que descubrió ¿cómo se llaman estos que no es historiador, es un arqueólogo, perdón, un arqueólogo, se me había ido la palabra, en el año 1800 y pico tal vez, o por ahí, descubrió esto de y la Biblia habla de ellos. De hecho ellos eran un pueblo que quería, bueno, que tenía un territorio, y el Señor le dijo a Israel, en el libro de José y de Jueces también aparecen, pero en el libro de José dice: tú vas a ir a tomar esta tierra de esta gente. Y los descubrieron. O sea, la Biblia es una autoridad de revelación, pero cuando entendemos las verdades de todo esto y nos empezamos a gozar en ellas, es como un adelanto que nos da fuerza para decir y pensar: si esto ahorita es así, ¿cómo será cuando sea revelada la gracia completa y el gozo que tendremos? Entonces por eso debemos cuidar mucho nuestra alma, para poder tener el instrumento con el cual vamos a gozar de todo ese gran disfrute en aquel día. Bien, al final del versículo 13, fíjense, no hemos pasado el 13, Pedro habla de la manifestación o revelación de Jesucristo. Fíjate, esta palabra traducida manifestación significa, aquí como lo escribió en el griego, dice quitar el velo, ¿no? En lugar de advenimiento o de otra cosa semejante, es quitar el velo. Fíjate, actualmente nosotros disfrutamos del Señor Jesucristo, porque Él es la gracia, disfrutamos del Señor Jesucristo como un anticipo, pero esto es como detrás de un velo. Sin embargo, mis hermanos, llegará el día en que el velo será quitado, dice aquí la Escritura, y entonces declararemos: aleluya, ahora sí puedo disfrutar al Señor con todo lo que tengo, con todo lo que soy, y disfrutar de esta gracia, y la disfrutaremos ya de una manera completa en su presencia. Ahora, como estamos con el Señor cubiertos con un velo todavía, tal vez, mis hermanos, nosotros en el mundo no entiendan lo que hacemos, y al tratar de explicarles que estamos disfrutando a Cristo, nos digan que eso no son más que tonterías, ¿no? Y ahorita que se oyen tantas voces, todo el mundo te sale a recomendar algo con respecto a la problemática que estamos viviendo, pero pues gracias a Dios que tenemos la Biblia y la esperanza de Dios en todas las cosas. Y tal vez, te digo, al tratar de explicarles que estamos disfrutando a Cristo, nos digan que es algo muy tonto. Pero ¿sabes por qué ellos no lo ven? Porque nuestro disfrute está encubierto, y aquellos que no comparten la misma experiencia no pueden entender nada al respecto, ni lo entenderán. Así, oye, ¿cómo puedes estar disfrutando de esto? Estás chiflado. Te vuelvo a repetir, ¿qué hubieras hecho tú si te enfrentas con gigantes como Abraham, en el capítulo 14 de Génesis? ¿O qué hubieras hecho tú si cuando sales a la guerra a guerrear contra otro, suponiendo que eras parte del ejército de Josué, el cielo se nublaba, de repente el movimiento de la tierra se detiene, la tierra con respecto al sol se detuvo, los polos se mueven, hay una cosa rara en el cielo, y tú dices: este es Dios, ¿no? Este es Dios el que está conmigo en la batalla, y sigues haciendo todo de una manera sobria, porque conoces este precioso Dios que está llevando a cabo sus batallas. Así es que esa experiencia no la pueden entender los demás. Los ejércitos enemigos decían: ¿cómo Josué puede seguir guerreando contra nosotros cuando está cayendo todo esto del cielo? Sí, pero no era para Josué, era para ellos que caía, y Josué lo entendía. Entonces, qué interesante esto, o sea, que ellos no van a comprenderlo, pero un día el Señor se va a revelar, y entonces los demás van a entender que lo que hacíamos era disfrutar del Señor Jesucristo. Y esta revelación, mis hermanos, será la gracia venidera como la consumación de la plena salvación del Dios del que nos habla aquí el apóstol Pedro, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu, del Dios de la Trinidad. Ahora, si hoy no disfrutamos del Señor Jesucristo como anticipo, no podemos tener la esperanza de que cuando Él se manifieste será nuestro pleno disfrute. Si tú no lo disfrutas ahorita, no lo vas a poder disfrutar tan fácilmente después.
Por eso Jesucristo dijo: orad para que seáis tenidos por dignos de estar de pie delante del Hijo del Hombre cuando Él venga. ¿Has orado por eso? ¿Alguna vez le has dicho al Señor: Señor, quiero ser digno de estar de pie delante de ti cuando tú vengas? Porque la manifestación de Cristo, que va a ser como un relámpago de oriente a occidente y que se va a ver de una manera impresionante, la venida de Cristo no va a ser algo así como que muy tranquilo, va a ser algo impresionante, que el diablo va a tratar de falsear, a lo mejor. Por eso es que han aparecido muchos falsos cristos y aparecerán otros, que en ellos está operando el espíritu del anticristo. Pero la venida de Cristo va a ser algo tremendo. Y dice la Escritura que tenemos que estar orando para ser dignos de estar de pie delante del Hijo del Hombre cuando Él aparezca. Y entonces, te vuelvo a repetir este principio: si tú puedes disfrutar ahorita de este Cristo precioso, que es la gracia de Dios destinada a nosotros, entonces quiere decir que cuando Él se manifieste, también vas a poder disfrutar de Él. Y creo que muchos podemos testificar que a diario podemos disfrutar al Señor como anticipo, y que siempre espero o esperamos o debemos esperar con anhelo que podremos disfrutar en la plenitud a este Señor Jesús precioso, que es la gracia reservada y destinada para nosotros. A lo mejor cuando nos preguntemos y nos veamos en lugar de decir: ¿cómo estás? Esa frase tan chistosa, Dios te bendice. O sea, Dios te bendice y algunos Dios está molesto y no los bendice, la verdad. Pero Dios te bendice, ¿no? Como muy bendecidores, pero perdón, pero no es así, ¿no? Tal vez nos deberíamos preguntar: ¿disfrutaste hoy de la gracia que te fue destinada? Y que te digan sí, entonces que te platiquen cómo, para que seas bendecido también, ¿no? Esa sería una buena manera de comunicarnos o de saludarnos. Y debemos orar: Señor, revélate, Señor Jesucristo, y permíteme disfrutarte en plenitud este día. Entonces, siempre que disfrutamos del anticipo, hermanos, tenemos esa esperanza. Si no lo disfrutas, no tienes esa esperanza, porque tu esperanza está en que te van a subir el sueldo, en que vas a mejorar tus negocios, en que te va a ir bien, en que vas a llevar a cabo los sueños de tu vida. Pero mira, ahorita estamos todos recluidos en casita, ¿y de qué sueños puedes hablar? ¿Tú sabes cómo va a quedar el mundo después de esto? Solo imagínatelo. Entonces debemos poner nuestra esperanza completamente en la gracia que se nos traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Eso es lo único que importa, nuestra comunión con Dios, para que esta gracia sea avivada todos los días. Vamos a dejarla acá y continuar la siguiente ocasión con el versículo 14. Por lo pronto vamos a dejarle aquí en esta hora y continuar, primero Dios, en la siguiente con este versículo 14. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque nos animas mediante tu espíritu en la vida de Pedro a disfrutarte de ti, Señor, cada día, para que sea alimentada la esperanza de la plena manifestación de Jesucristo y poder esperar en ella pacientemente, llenos de gozo y llenos de tu vida. Padre, en el nombre de Jesucristo te damos gracias por tu palabra revelada y te pedimos que cada familia reciba tu bendición aquí en la congregación, en tu iglesia y en todos aquellos lugares, Señor, de los que han creído en ti verdaderamente. Que tu gracia, Señor, les sea revelada y que tu bendición sea sobre ellos. Y líbralos del mal, líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Dios les bendiga y nos vemos en la siguiente sesión. Bendiciones.